Muy buenas a todos y a todas. Parecía que no iba a llegar nunca este momento, pero por fin estamos a una semana del examen. Bueno, realmente por esta hora, en la semana que viene ya estaréis libre como el viento y estaréis disfrutando de vuestro momento. Pero ahora nos toca el repaso final. Ya soy casi R0, residentes sin especialidad todavía sin nada, así que a por la última semana, que ya queda nada, un tirón de nada y seréis libres. Como lo prometido es deuda, vamos a acabar esta serie de mini clases con un popurrí que he elegido, no tiene ningún sentido, ninguna lógica, simplemente durante esta semana los temas que se me han ido viniendo a la mente bajo mi punto de vista, que luego caerá algo o no caerá nada, ya dependerá de lo que el Ministerio quiera hacer este año. Así que como no podría ser de otra forma, vamos a hablar del COVID. Me gustaría decir que es un tema bastante cogido con pinzas, del tema de protocolos, de EPI, incluso de las vacunas. El tema de cómo ponerse o quitarse los EPI ha ido variando a lo largo de toda la pandemia. Cada hospital tenía su propio protocolo, han ido cambiando según adaptándose a las evidencias que se disponían de ella por el tema de mascarillas, si uso de mascarilla quirúrgica sí, si FP2, etcétera, así que es fácilmente impugnable. ¿Pueden preguntarlo? Como poder pueden. ¿Podemos impugnarlo? Pues también podemos impugnarlo con la bibliografía que disponemos a la fecha de hoy. Así que no le deis mucha vuelta al tema COVID, tenéis bastante experiencia y bastante que nos han sobresaturado la información con este tema, así que dentro de lo que puedan preguntar sobre COVID y selección son 4 puntos básicos que creo que son bastante interesantes. Voy a ir bastante rápido, como el vídeo se va a quedar en Instagram y lo vais a tener en YouTube, pues lo podéis pausar y podéis tomar nota siempre que queráis. Empezar, el primer punto que creo que puede ser preguntable sería los pasos para autorizar la vacuna. Primer paso, la solicitud de la autorización de la comercialización de la vacuna una vez se obtiene el producto que se va a comercializar por parte del laboratorio que sea. Por ejemplo, Pfizer tiene la vacuna y le hace una petición por escrito formal a la Agencia Europea del Medicamento. La Agencia Europea del Medicamento, como el segundo paso, valorará la petición, verá de los componentes de que tienen la vacuna y las condiciones en las que quieren comercializarlo y dará el ok o no dará el ok para comercializarlo. Y ya una vez se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento, ya se puede comercializar. Otra de las preguntas que pueden caer, las fases de cualquier vacuna. Pueden preguntar específicamente sobre el COVID o pueden preguntar a grandes rasgos, que también es muy típico de leer, que aunque el tema principal y lo que más suena sea el tema COVID, a raíz de ese punto o ese foco hayan ido derivando una serie de preguntas que no directamente no viene la palabra COVID, pero que pueden aplicarse. Por ejemplo, los pasos que sigue un ensayo clínico para probar un medicamento o una vacuna en este caso. Contaríamos con una fase preclínica, que es la que se lleva a cabo en un laboratorio con animales, in vitro. Es una fase 0 o fase preclínica, como podemos llamarla de las dos formas. Y una vez se valida el producto que se va a comercializar, se pasaría al ensayo clínico en fase 1, donde vamos a buscar la seguridad del medicamento. Voy a hablar, aunque puede ser vacuna o medicamento, voy a hablar del medicamento en general. Esta fase se lleva a cabo con una muestra muy pequeña de voluntarios sanos, que no tienen ninguna enfermedad, es decir, todos los efectos secundarios que puedan derivar no le vamos a añadir un factor de riesgo añadido. La vamos a llevar a cabo con unas 10-50 personas. Cuando se aprueba la seguridad en estas personas se pasaría a la segunda fase del ensayo clínico, que es la que vamos a buscar la dosis correcta, es decir, una muestra bastante más amplia para ver la eficacia que hay y cómo va evolucionando en una muestra mayor. Aquí vemos cómo afecta el medicamento en el organismo de cada una de las personas. Aquí ya no son personas sanas y comenzarán a registrarse las posibles reacciones adversas. La fase 3 del ensayo clínico, ya la muestra es bastante mayor. Se va a llevar a cabo con una muestra entre 300 y 3.000 pacientes, la muestra es bastante más heterogénea. Vamos a probar la eficacia y la seguridad del medicamento. Aquí es cuando se hace la solicitud a la Agencia del Medicamento, en este caso la nuestra sería la Agencia Europea del Medicamento para la comercialización, que ya nos llevaría a la fase 4 y a la fase del ensayo clínico que nos encontramos actualmente con las vacunas, es decir, cuando ya se ha comercializado, ya está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y vamos a ver los efectos secundarios que van surgiendo a largo plazo. ¿Qué más pueden preguntarnos? Pues nos pueden preguntar la fase para declarar una pandemia.
Yo os he puesto de ejemplo aquí el que viene en la página del Ministerio de Sanidad sobre la pandemia del coronavirus, pero son unas fases generales para todo tipo de pandemia. En primer lugar, encontramos una fase inicial o fase 1 en la que aparece una enfermedad de transmisión entre animales, pero no pasan a las personas. Pueden darse también en los alimentos, pero como digo, no aparece la palabra humano en ningún momento. Pasaríamos a una fase 2 en la que se registra algún caso esporádico de contagio del animal al ser humano, pero no entre humanos. La fase 2 y la fase 3 entrarían en la fase de latencia, que es el contacto, el paso de la enfermedad de animales a humanos y entre humanos. En la fase 3 sí que habría pequeños grupos de contagio de animales a otros humanos, pero no existe contagio comunitario como tal entre humanos y humanos, que eso ya tendría lugar en la fase 4 de amplificación, en la que ya sí no hace falta de que el paso sea del animal al humano, sino que existe contagio comunitario entre personas, entre humanos. La fase 5 es cuando se produce el contagio a diferentes países dentro de una misma región. En este caso hablaríamos de epidemia, ya empezamos a hablar sobre datos epidémicos, y cuando se dan a nivel mundial es cuando hablamos, le ponemos el título de epidemia. Otra cosa que nos pueden preguntar a raíz de esto, que es más raro que lo pregunten, pero no podemos descartar nada con el Ministerio, sería la fecha. La fecha más importante sería la del 30 de enero de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declara el brote COVID como una emergencia de salud pública. El 11 de marzo de 2020, hace ya un año, la OMS declara oficialmente la pandemia, y el 14 de marzo de 2020 fue cuando se declaró el estado de alarma en España. Hasta aquí aparcamos el tema COVID y seguimos así el MIS con las cosas que me han ido rondando por la mente en esta semana. Como ya digo, mi foco principal es el COVID, por ejemplo, la escala de Borg. La escala de Borg, cada vez más utilizada para valorar el esfuerzo, es una escala que se está utilizando mucho en la UCI y en la planta de la recuperación post-COVID, es decir, es una escala que nos mide de forma subjetiva el esfuerzo que hace la persona ante la actividad. Simplemente que nos suene de que es una escala subjetiva de valorar el esfuerzo y que va de 0 a 10, en la que el 10 sería el esfuerzo máximo y el 0 el reposo. Otra escala que nos pueden preguntar, la clasificación de los estadios de Jochen y Hart, del Parkinson, que a grandes rasgos son 5 estadios en la que nos tenemos que quedar, aparte de la sintomatología que podemos encontrar dentro de cada uno de los estadios, con a grandes rasgos que el estadio 1 hablamos de una afectación unilateral, un temblor por ejemplo de una mano. El estadio 2 sería cuando se aparece una afectación bilateral. La bradicinesia siempre está presente, por lo que es importante que aparezca en esta etapa. El estadio 3, aquí nos van a describir una alteración del equilibrio. En el estadio 4 se dan todos los anteriores y añadimos de que empieza a existir una cierta dificultad para las actividades de la vida diaria con un cierto grado de dependencia. Y en el grado 5 nos encontraríamos al paciente en silla de ruedas o en reposo o en cama, totalmente dependiente para las actividades de la vida diaria. Voy rápido porque no quiero que sea esto una clase para memorizar ahora, sino simplemente para coger varias pinceladas de lo que podemos repasar en esta semana. Otro tema que está ganando importancia en los últimos años con la importancia de la salud mental es el suicidio. Pueden preguntarnos algo sobre el suicidio y porque lo tengáis rondando la mente, existen diferentes escalas y yo he destacado 3. Por ejemplo, las 2 escalas de Beck, una valora la ideación suicida y la otra la desesperanza. O sea, la detección de conductas negativas que pueden llevar al riesgo de suicidio y los recursos que dispone esa persona para afrontarla. Y otra escala sería la del riesgo suicida de Prudnik, que también valora la tentativa de suicidio. Reacciones adversas medicamentosas. Yo tengo una regla mnemotécnica con las letras para recordarlo, que la dejo aquí, que sería la A de aumentada, bizarra, la B, la C de crónica, que suelen ser con el uso prolongado del medicamento, y la D de después, porque aparece con los años, con el uso prolongado. Otro tema importante, el año pasado fue el año de la enfermería y la matrona, aunque no se notó mucho, se hizo un poco de sombra con la pandemia. Entonces este año nos pueden preguntar un poco sobre el Nursing Now, que surgió a raíz del año de la enfermería y la matrona para fomentar la función y la labor de la enfermería, con el reconocimiento de la enfermería. ¿Qué nos pueden preguntar del movimiento Nursing Now?
pues los objetivos para la enfermería, supuestamente para el año 2020, pero voy a poner a leerlo cada uno de ellos, lo pausáis y ahí lo tenéis. Y también pueden preguntar por el triángulo, el triple impacto de la enfermería, que sería para mejorar la salud, una mayor igualdad de género y mejorar la economía. ¿Qué más? La ley de la eutanasia, que no ha salido como ley como tal, pero sí que existe un anteproyecto. ¿Qué nos pueden preguntar en relación de la ley de la eutanasia? Los conceptos que sí existían antes de este anteproyecto de ley. Pueden preguntarnos por la eutanasia, que es alargar el proceso de morir, el encarnizamiento terapéutico, que es cuando, por ejemplo, una persona tiene indicado no UCI, no RCP y nos empeñamos en sacar de una parada cardiorrespiratoria, intubando o dando medicación. La cacotanasia, que sería todo lo contrario, es decir, acelerar el proceso de muerte, o la ortotanasia o el buen morir, que sería lo que está orientado a los cuidados paliativos, a ayudar a la persona a morir con dignidad. La ley que os dejo aquí, que Andalucía fue la pionera, que es la Ley 2/2010 del 8 de abril de Derecho y Garantía de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Muerte. Esta ley sí que está vigente actualmente, hasta la fecha, y que nos habla de los cuidados paliativos y del buen morir. ¿Qué pasa con la ley que quieren aprobar de la eutanasia? Pues que el Código Penal recoge en el artículo 138 que no mataré. En el artículo 143.4 regula la eutanasia pasiva y activa y las castiga con la inducción de suicidio con 4 a 8 años de prisión, la cooperación o la ayuda al suicidio con 2 a 5 años y el auxilio ejecutivo de 6 a 10 años. ¿Qué dice el anteproyecto de ley? Pues en su capítulo 2 habla de los derechos de las personas a solicitar la prestación. Artículo 5 dice que qué requisitos tiene la persona para poder solicitar esta ayuda o prestación. Tener la nacionalidad española o haber vivido en España al menos durante el último año, que se le haya explicado las alternativas que tiene antes de solicitar esta alternativa de eutanasia, que haya realizado 2 formulaciones por escrito con una separación de al menos 15 días naturales y que la enfermedad esté catalogada como enfermedad grave o incurable o que el padecimiento sea grave, crónico o imposibilitante. Hay que prestar el consentimiento informado siempre por escrito y en el caso de que se haya recogido la voluntad anticipada puede ser el familiar el que firme. El artículo 6 nos habla de los requisitos de la solicitud de prestación de ayuda para morir, en la que nos vuelve a recordar de que tiene que hacerse por escrito, de que debe estar firmado ante un profesional sanitario, de que la persona, como todos los consentimientos informados, puede revocar esta decisión en cualquier momento, incluso puede posponerla en el tiempo. Y como he dicho, si queda recogido este deseo o esta voluntad en la voluntad anticipada o el testamento y esa persona en el momento en el que llegue la hora de tomar la decisión no puede tomarla por sí misma, puede ser una persona cercana que esté autorizado o el representante legal o incluso el médico el que puede firmar esta decisión por él. En el capítulo 5 nos habla de las comisiones de garantía y evaluación. ¿Por qué he recogido este punto aquí? Pues porque uno de los puntos más controvertidos de esta ley es la objeción de conciencia, que no todos los profesionales sanitarios se prestan a este suicidio asistido. Entonces, con este capítulo 5 en una comisión de garantía y evaluación. En el artículo 17 te dice que esta comisión tiene que ser multidisciplinar, que tiene que estar compuesta por unos 7 miembros, donde haya recogido una variedad de equipos, en el que debe contar con personal médico y jurista. Y actúa como órgano administrativo. ¿Cuáles serían sus funciones? Es un órgano consultivo administrativo en la que su función principal es la de resolver dudas o conflictos que se generen a través de esta ley. Tienen un plazo de unos 20 días naturales para resolver estas reclamaciones. ¿Qué pasaría con el Código Penal? Pues habría que añadir un apartado 5 al artículo 143 en el que te dice que a pesar de que la ley recoge de que sería penado, al añadir este apartado de 5 se diría de que todo lo anterior, si cumple con las expectativas y los requisitos que se han acordado en esta ley de la eutanasia, quedaría despenalizado. Otra pregunta interesante que quería comentar en este repaso sería la que anularon del año pasado, una pregunta que anularon en el EIR del año pasado, que nos dice lo siguiente: según la ley 44/2003 de la Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ¿qué nombre recibe el órgano de participación de los profesionales en el sistema sanitario? Y te dicen una serie de acciones en las que el órgano de participación que recoge esta ley se llama foro de profesionales y no está en ninguna de las opciones, por lo que el foro de profesionales o foro profesional sí que puede ser preguntado de nuevo este año.
Así, a modo de pincelada, estaría recogido en el título 5 de esta ley 44/2003 y en su artículo 47 es cuando hace mención al foro de profesional. Y nos dice que es un órgano colegiado de participación de las profesiones sanitarias que depende del Ministerio de Sanidad con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y las condiciones en el ejercicio de los profesionales. Importante, sobre todo si lo ligamos y lo relacionamos, por ejemplo, con el movimiento Nursing Now, que es lo que persigue una calidad y una mejora de las condiciones de trabajo de enfermería. Por tanto, esta pregunta fue anulada. Os dejo aquí la definición tal y como viene recogida en la ley. Y otra cosa importante que sí nos pueden preguntar es que nos dice que dentro de esta ley debe haber un grupo de al menos un grupo de enfermeros y un grupo de médicos. Ya a modo de conclusión, voy a decir cuál sería mi selección del popurrí de que revisarnos estos días previos, y serían el síndrome de Cushing, relacionado también, por ejemplo, con el COVID. El tratamiento iatrogénico con corticoides puede producir un síndrome de Cushing secundario, que es diferente de la enfermedad de Cushing. Las patologías que pueden derivar de un exceso o defecto de ADH, el síndrome de diabetes insípida o el CIADH, de secreción inadecuada de ADH. Otro tema estrella sería la diferencia entre artritis y artrosis, el Crohn colitis, las complicaciones de la diabetes mellitus, es decir, qué pasaría una complicación de la tipo 1 o de la tipo 2 y cómo abordarlo, el síndrome de HELLP en la embarazada, los patrones restrictivos y obstructivos espirométricos, y así como los diferentes tipos de POC, las arritmias, que nos pueden preguntar en forma de electro, que seguramente sea una de las preguntas de imágenes, el lavado de manos, que nos pueden preguntar por tiempo o por pasos, según sea el lavado de manos con jabón y agua o con alcohol, y las curvas de Rok. Hasta aquí mi selección. Podrían añadir un millón de temas más, pues como sabéis el EIR por desgracia no tiene un temario cerrado y pueden preguntar lo que les salgan de las narices, pero hay que utilizar el sentido común, sobre todo para la hora de priorizar qué me repaso o qué me miro esta última semana, sobre todo si vais mal de tiempo. Pues estamos en tercera vuelta, ya el temario tenemos más que machacado. No vamos a solucionar nada con estos 5 días que nos quedan en el examen, ya el trabajo está hecho, lleváis muchos meses de preparación. Así que solo me queda desearos suerte, tranquilidad, confianza y que bordéis el último simulacro, que será el que realicéis el 27 de marzo. Mucha suerte y espero que en el post-EIR me escribáis para decirme que os habéis sacado la plaza. ¡Ánimo!